Vicente Fox Quesada nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1942 y es un conocido político y empresario que ha sido mandatario de México a partir del 1 de diciembre del 2000 hasta el 30 de noviembre del 2006. Es el segundo de 9 hermanos y hermanas, hijo del ganadero irlandés José Luis Fox y de la inmigrante vasca Mercedes Quesada. Él y sus 8 hermanos crecieron en un rancho familiar en Del Rincón, San Francisco, Guanajuato. Fue educado por los jesuitas y su fuerte fe católica lo hizo considerar un movimiento sacerdotal. Estudió administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado bien en el campo comercial de grandes empresas y también es un pequeño empresario independiente en The Coca-Cola Company. Comenzó como director y luego se convirtió en presidente de México y Centroamérica. Hijo de Mercedes Quesada Exaide y de José Luis Fox Pont. Cursó la carrera de gestión de organizaciones en la Universidad Iberoamericana, lo cual le permitió ingresar al conjunto Coca-Cola en el puesto de supervisor de ruta. Después de arduos años de trabajo, inició a avanzar en la compañía hasta que logró usar el puesto de director general, en el cual prevaleció hasta 1979, una vez que tomó la decisión de volver a su poblado para laborar en los negocios parientes. En el año 1987 inició a interesarse por la política, por lo cual se postuló como candidato del Partido de Acción Nacional para realizar un cargo como diputado, en las filas del candidato a mandatario, Manuel J. Por esta razón, y gracias al voto del poblado, Vicente Fox Quesada ha sido escogido como nuevo diputado federal para la LIF legislatura, el 6 de julio de 1988. Una vez adentrado en el lote de la política y después de laborar 3 duros años como diputado de México, en el año 1991 logró ser electo para la candidatura a gobernador. El 18 de agosto de aquel mismo año se han realizado las elecciones pertinentes para elegir una totalmente nueva fórmula que llevará adelante el régimen del distrito de Guanajuato, en las cuales ganó el candidato del PRI, Ramón Aguirre, con el 53% de los votos. Al final, en el año 1995, Vicente Fox triunfó en las elecciones a gobernador por el 58% de los votos, aunque en aquel mismo instante hizo saber que no se conformaba con lo conseguido, sino que buscaría la presidencia de la República en las siguientes elecciones. Y de esta forma ha sido, puesto que en el año 1999 registró su candidatura frente al Instituto Federal Electoral, en donde ha sido secundado abiertamente por el Partido Verde Ecologista de México, con el cual diseñó la coalición Unión por el Cambio. En su mandato, el mandatario mexicano impartió numerosas políticas para minimizar la pobreza, consolidar la democracia de su territorio, ofrece por terminada la corrupción de muchos años y reanudar el diálogo con la guerrilla, por lo cual expuso una iniciativa sobre la liberación de bastante más de 40 presos zapatistas, para poder hacer reunirse con el subcomandante Marcos, en donde pudiera exponer las reivindicaciones de la guerrilla en el Congreso. Pese a aquello, un periodo después se localizó en el interior de un escándalo, en donde se lo acusaba de haber financiado ilegalmente su campaña, por lo cual la ayuda del poblado para su mandatario empezó a ser cada vez más débil. Uno de los aportes mayores que hizo el mandatario a lo largo de su mandato ha sido, sin duda, en el lote de las políticas migratorias, en donde buscó legalizar a los mexicanos asentados en territorio estadounidense para que logren laborar dignamente. El miércoles 6 de julio de 1988, Vicente Fox Quesada fue elegido como diputado federal del estado de Guanajuato para la legislatura. Como legislador, cuestiona la legitimidad del triunfo de Carlos Salinas. Tras 3 años después, contendió por gobernatura del estado de Guanajuato contra el candidato del PRI, quien era Ramón Aguirre Velázquez, exagente del Departamento del Distrito Federal. A pesar de que el PRI oficialmente había obtenido la mayoría de votos, fueron descubiertos cheques del gobierno para el financiamiento de la campaña del PRI. Ya para 1997 había manifestado públicamente su interés para ocupar presidencia de la República. Se hizo la candidatura presidencial el 14 de noviembre de 1999. Vicente Fox asumió la presidencia con uno de los índices de popularidad más altos en la historia reciente de México. Sin embargo, muy pronto su popularidad fue bajando principalmente por desacuerdos en torno al campo, que significaba su presidencia, siendo criticado por la oposición. Por supuesto, ese acto irresponsable de su parte, durante su gobierno existieron conflictos del aeropuerto de Texcoco, en donde también se creó la Agencia Federal de Investigaciones.
En el ámbito de la educación, ciencia y tecnología, de acuerdo con René Durque, coordinador de una investigación en ciencias básicas para la UNAM, ningún otro tipo de gobierno federal en la historia reciente ha descuidado la investigación en ciencias básicas, como en la presidencia de Fox. Mientras que en el ámbito social, durante el sexenio de Fox, se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos, de nivel primaria, secundaria, preescolar, maternal y apoyo económico a familias marginadas. De modo adicional, intentó aumentar la capacidad del sistema de los servicios de salud a personas sin seguridad social. La política exterior Vicente Fox pasará a la historia por las oportunidades desaprovechadas, los errores principalmente cometidos, los pleitos gratuitos y la falta de oficio. Más aún se le recordará por haber sido incapaz de explotar el capital político, consiguiendo tras la alteración sin parangón de América Latina y sobre todo los afanes protagonizados del propio titular del Ejecutivo y sus dos secretarios de Relaciones Exteriores, y hasta su representante de Naciones Unidas, cuya visión del mundo y de la relación distaban de muchos, corresponden al lugar y las circunstancias de un país como México. En ese texto se hace una revisión general de las políticas exteriores de Vicente Fox con el fin de subyugar las distancias entre objetivos y resultados y destacar la incapacidad del primer gobierno de la alternación para cambiar el rumbo con las circunstancias internacionales así como lo exigen. El Producto Interno Bruto presenta una tasa promedio de crecimiento anual con una tendencia descendente en los últimos 3 sexenios, que va del 3.9% durante el sexenio del presidente Carlos Salinas, del 3.5% con el presidente Ernesto Zedillo y del 1.988% en promedio durante el sexenio del presidente Vicente Fox. La demanda global ha mantenido su ritmo de crecimiento, sin embargo, la participación del Producto Interno Bruto en la oferta global ha descendido del 73% al 70.1% durante el último sexenio, atendiéndose a la demanda faltante con un incremento en las importaciones que pasaron del 27% sobre la demanda global al inicio del periodo y concluyeron con el 29.5% al final del mismo. La participación del consumo privado en la demanda global ha descendido del 51.6% al 50.3% en el mismo periodo, y el consumo de gobierno del 7% al 6%, favoreciendo la formación bruta de capital, que subió del 14.3% al 15.2%, y las exportaciones del 24.7% al 27.8% en el mismo periodo. Entre las fortalezas tenemos que la deuda pública externa disminuyó en 11.597.7 millones de dólares. También la deuda externa total disminuyó en 10.878.7 millones de dólares. Y al disminuir la deuda externa, el servicio de la deuda lo hizo también, generando un ahorro de 3.796 millones de dólares. Además, la banca de desarrollo bajó su cartera vencida al 27.2% de la existente al principio del sexenio. Y por último, la cartera vencida de la banca comercial consolidada se redujo al 15% del total existente al principio del sexenio, conservándose únicamente la destinada al consumo. Ahora tenemos las debilidades. En el intento de controlar la inflación y el tipo de cambio, se perdió la oportunidad del crecimiento del PIB, no obstante la ausencia de crisis económica.
También el Producto Interno Bruto perdió 2.9 puntos, frente a las importaciones en la atención de la demanda global. Además, el consumo público y privado perdieron 2.2 puntos en favor de la formación bruta de capital y las exportaciones. Y la deuda pública interna subió de 712.046.7 millones de pesos a 1.476.524.4 millones de pesos. Y por último, los únicos préstamos impulsados por la banca comercial fueron los destinados al consumo y de los más afectados fueron los destinados a la agricultura. Vicente Fox también ha logrado ciertos derechos y apoyos para los mexicanos en los Estados Unidos, como la expedición de la matrícula consular, la cual es aceptada por diversos bancos y gobiernos estatales como identificación válida. Ha logrado una disminución en las tarifas telefónicas desde los Estados Unidos hacia México. En el sexenio de Fox se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria, secundaria, preescolar, maternal y apoyo económico a familias marginadas. En la balanza comercial de México tenemos a la industria maquiladora y la industria no maquiladora. La industria maquiladora representó el 40.3% del total de 2.057.784.9 millones de dólares comercializados en México con el resto del mundo durante el sexenio del presidente Fox. El mayor dinamismo en las exportaciones fue suficiente para generar un superávit de 109.095.3 millones de dólares del año 2001 al mes de junio del año 2006. Resultando de exportaciones por 469.686.9 millones de dólares e importaciones de 360.591.6 millones de dólares. A diferencia de la industria maquiladora, que por cada dólar importado generó exportaciones por 1.30 dólares, la industria no maquiladora presenta en el sexenio un déficit de 147.980.4 millones de dólares. Resultado de la importación de mercancías por 687.743.4 millones de dólares y exportaciones por 539.763 millones de dólares. Por cada dólar que exportó la industria nacional, importó 1.27 dólares. La industria maquiladora y la no maquiladora presentan en conjunto durante el sexenio del presidente Fox un déficit global en la balanza comercial de 38.885.1 millones de dólares. La deuda externa total del país pasó de 144.526.6 millones de dólares en el año 2001 a 133.647.9 millones de dólares al segundo trimestre en el año 2006. Además, el servicio de la deuda extranjera durante el presente sexenio bajó de 7.448.2 millones de dólares en el año 2001 a 7.082.7 millones de dólares en el año 2005. Al contraerse la deuda externa en 10.878.7 millones de dólares durante el sexenio. En lo cultural, en su gobierno se fomentó la lectura y el cine fueron los dos únicos temas en la cultura nacional. Se dio en la época del cine de oro mexicano. La cultura es esencial para el desarrollo pleno de las personas. Por ello, en su gobierno no se ha fomentado la cultura y enderezó en algunas cifras de 6.500 bibliotecas. Y que ahora son la red nacional de las bibliotecas públicas. Empezó a mejorar las salas de bibliotecas, equipándolas con equipos de internet y computadoras. Se creó la Biblioteca José Vasconcelos, equipada con la megabiblioteca. Es considerada la mayor inversión de infraestructura. La falta de presupuesto para el INAH. Se donaron computadoras en algunas aulas en escuelas. Se estableció la reforma integral de la educación secundaria, aumentó créditos para la vivienda, apertura democrática, la libertad de expresión. En el cine se incrementaron un 120% presente para el cine mexicano, la realización de películas durante su sexenio de Vicente Fox. En su gobierno se administraron filmaciones de un total de 230 películas.
Esto significó el incremento de respecto a la gestión de Ernesto Cedillo. Vicente Fox apoyó implementando la producción de un 14% en el año 2001 y a casi un 60% en el año 2006. El Plan Nacional de Desarrollo establece que la meta de películas anuales era de un 60%. En su gobierno se incrementaron las películas, que eran La Ley de Herederos, Un Mundo Maravilloso, El Infierno en el año 2006, La Dictadura Perfecta, Amores de Perros en el año 2000, la película Perfume de Violetas en el año 2001 y la película de Tu Mamá también en el año 2001 y para último la película del violín en el año 2006. Lo consideramos un mal presidente que buscó su propio beneficio antes de la estabilidad económica del país y la calidad de vida de la gente de México. Su gobierno abarca la falta de experiencia laboral y de oficio, tuvo muchas oportunidades, pero las dejó pasar o no les presentó atención. En sus aspectos buenos apoyó a la comunidad mexicana e implementó de bibliotecas públicas, apoyó a los estudiantes con bajos recursos, familias marginadas con becas, implementó tecnología en escuelas públicas como equipo de computación. También podemos observar que su gobierno no fue uno de los mejores en la historia de México, pero tampoco uno de los peores, más bien fue uno de los gobiernos caracterizados por prometer y no cumplir. Queda claro que no cualquiera puede tomar un cargo tan importante, que conlleva una responsabilidad en donde queda claro que no se puede tener un total conformidad a toda la sociedad. El cargo del presidente de la República Mexicana requiere de mucha responsabilidad actualmente, al igual lo que quiere es tener conforme a todo el pueblo mexicano, ya que durante años México ha pasado por muchos presidentes que han dañado a nuestro país en muchos factores, y lo que se busca es que los ciudadanos de México es tener a un buen presidente y se espera que alguien pueda representar bien ese cargo. El mundo político y de gobierno está lleno de hipocresía, de mentira, de puñaladas arteras, de traiciones.